Bienvenidos todos a nuestro seminario número 7 sobre cómo nosotros podemos realmente eh, usar los estilos de aprendizaje en la enseñanza de los niños y adolescentes. Para eso es muy importante nosotros, cuando hablamos sobre este seminario, tenemos que nosotros tener en cuenta que los niños que hoy día tenemos tienen diferentes formas de cómo ellos aprenden. Los niños son diferentes unos de otros. El propósito es que cuando tú tengas una clase, ya sea en la escuela sabática, aventureros, en los conquistadores, en tu hogar, con tus hijos, ellos necesitan aprender algo más o aplicar lo aprendido. Porque muchos de los niños conocen las historias en forma cronológica, conocen las historias, conocen los personajes, conocen los sucesos, qué historia fue primera, qué historia fue última, pero ellos necesitan aprender cuál es el mensaje. Es bien importante para nosotros recordar que en Deuteronomio 6, del 6 al 9, se nos dice, y te mando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, sobre tu mente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, la repetición. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que el mensaje tiene que ser frecuente, diario, ¿no? Y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea que el niño tiene que tenerlo en la mente y en sus acciones. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que en vez de poner cuadros o cuadros o fotos, los pensamientos y lecciones que tenemos acerca de Dios, nosotros podemos tenerla en nuestra casa. Pero nosotros somos maestros de escuela sabática, de aventureros, conquistadores. Hacemos la escuela cristiana de vacaciones. O sea que tenemos que darnos cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de la iglesia necesitamos la ayuda de los padres. O sea, ha llegado un momento cuando nosotros tenemos que unirnos con los departamentos de escuela sabática, conquistadores, aventureros y con las familias de la iglesia para que los niños puedan realmente aprender más, porque es necesario que el niño tenga una experiencia con Dios, tenga un conocimiento de Dios a través del estudio y una experiencia diaria con Dios. Vamos a dar algunos tips para los líderes y maestros. Por ejemplo, tenemos que ser un maestro como Jesús. Tenemos que conocer la Biblia. Indudablemente que tú tienes que conocer la Biblia. Necesitas conocer el segundo libro de Dios, el primer libro de Dios, perdón, que es la naturaleza. Tenemos que conocer bien y aceptar a Dios como creador. Y por supuesto, tener un conocimiento de los libros del espíritu de profecía, que son una luz para los maestros y líderes que quieren preparar las clases. Lo que la Biblia dice es importante, pero también hay que consultar los libros de Elena de White sobre los temas o tópicos que ella ha tocado. Tenemos que dominar los temas que vamos a enseñar. No puedes estar vacilante, tienes que estar seguro de la clase que vas a dar, de la lección, ¿no? Tenemos que prepararnos diariamente con estudio personal y preparar las ayudas visuales, porque necesitamos usar ayudas visuales para las clases en cuna, en infantes, en primaria, intermediarios, en las clases de la escuela sabática, en la clase de los conquistadores. Necesitamos usar figuras de acuerdo a su edad y también necesitamos prepararnos diariamente. Recuérdate que los maestros son misioneros. O sea, parte del liderazgo, parte de la enseñanza, es que nosotros no somos llamados para que los niños sepan solamente historias o repitan versículos o tengan canciones en su mente o presenten o toquen algún instrumento musical. La meta que Jesús nos mandó ir por todo el mundo, el maestro tiene que ser misionero. Tenemos que involucrar a los niños en las misiones. Nosotros tenemos que mostrarle que afuera hay un mundo de personas que necesitan aprender de Jesús. En otras palabras, los niños no pueden estar encerrados por años dentro de la iglesia, cuando afuera hay un mundo de personas que no han aprendido de Jesús y Dios puede usarlos a ellos a través de
de maestros que los preparen para que los niños testifiquen su fe. O sea, si tú crees que solamente lo tuyo es presentar un programa de 13º sábado donde los niños cantan y hacen dramas, tienes una visión muy corta. El maestro tiene que ser misionero. Otra de las características de los tips que nosotros estamos dando es que tú tienes que conocer a los niños que están en tu clase. Eso no lo puedo saber yo, pero tú como maestro en tu clase, tú conoces quién aprende más rápido, quién aprende más lento, los tipos de niños que tenemos, por las familias, ¿no es cierto? Si los niños son visitas, si los niños son adventistas, si los niños provienen de hogares o vienen con una abuela que es adventista. Esa información es muy importante en el proceso de enseñanza, porque recuérdate que el hogar tiene que ser el refuerzo de esos niños. La enseñanza tiene que ser práctica, amena, desafiante a cambios, cristocéntrica 100%, adventista 100%, creacionista 100%, actualizada sin perder los principios bíblicos. Nosotros no preparamos a los niños y adolescentes en la iglesia para que tengan en su mente las grandes, memoricen los grandes salmos y ellos no comprenden qué significa. Hay muchos niños que saben las historias de la Biblia, pero nunca captaron el mensaje. Y cuando se van de la iglesia, ellos automáticamente ellos nos preguntamos por qué este niño que conocía, que sabía los versículos, se fue de la iglesia. Es porque la religión no fue práctica. El conocimiento es importante, pero la práctica también lo es. El niño tiene que saber cómo ser un buen cristiano frente a la adversidad. Por eso la educación es un cambio. El niño que tenemos a las 9 de la mañana, cuando son las 10 y se tiene que ir con sus padres, tiene que ser un niño diferente porque adquirió un nuevo mensaje. Tenemos que presentar a Cristo, ¿no? Tiene que ser 100% adventista. Tú no puedes usar material o clases o pensamientos o libros que son de otra denominación. El único libro que Elena de White nos recomienda que usemos es El Peregrino de John Bunyan. Pero no podemos usar materiales y lecciones que no son 100% adventistas. Yo sé que hay personas, pastores que predican para niños y para adolescentes y para jóvenes, pero no, tristemente tiene que ser 100% adventista. Tenemos que aceptar a Dios, ser creacionista. El maestro no puede ser ateo, no puede ser evolucionista, no puede ir en contra del espíritu de profecía. El maestro tiene que estudiar también. Parte de tu preparación es también haber estudiado Conducción del Niño, El Hogar Adventista, Mensaje para los jóvenes y el libro La Educación. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Hay que reconocer que el niño cuando llega a la iglesia puede tener una información que puede ser equivocada o correcta, porque los medios de información brindan datos y que pueden ser correctos o incorrectos. Por ejemplo, en National Geographic, cuando tú estudias la cultura egipcia, te dicen que en Egipto jamás hubo esclavos. Y ese niño lleva esa información a la iglesia o a su clase, porque la Biblia dice una cosa diferente, ¿no? Y así como te digo, hay muchas información, las películas mismas que produce los filmes que no son de la iglesia presentan casos como El Príncipe de Egipto, que presenta un Moisés muy joven, amigo del faraón, y esa información es errada. Es recomendable que siempre el niño vea videos que son netamente de la iglesia. Grace Lee tiene muchos videos que están correctamente y puedan tener una información, pero acuérdate siempre, el niño va a venir a la iglesia con una información correcta o incorrecta, o tener ambas, porque los medios de comunicación que tienen ellos producen una información correcta e incorrecta. Tenemos que trabajar con los padres, como hemos dicho, en la escuela sabática, en aventureros, en los conquistadores. Los niños tienen que venir a la sociedad de jóvenes, a la sociedad de menores. El maestro tiene que visitar a los niños, ¿no es
¿cierto? Tener un plan. Tenemos 52 sábados en el año. Podemos hacer planes durante el año para llegar a los padres, explicarles cuáles son los métodos que nosotros necesitamos y, por supuesto, revivir el culto familiar. Porque uno de los muertos que tiene la iglesia es el culto familiar, porque los padres hoy día no toman un tiempo para estudiar juntos como familia, como niños individuales. Entonces necesitamos revivir el culto familiar y mantener una buena relación con los padres para que ellos sepan los métodos. Cuando hablamos de la filosofía de la educación adventista, porque es un tema que tú tienes que conocer, ¿no? La base de la educación del niño es el hogar. La información del niño acerca de la historia de la Biblia o de cualquier tema de fe o de enseñanza tiene que ser impartido en primer lugar en el hogar. Por eso los niños tienen una lección que deben estudiar a 7 días, incluyendo el sábado, deben estudiar en casa. La base de esa educación es el hogar. Nosotros, el otro trabajo que nosotros tenemos es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no hablamos de todo el conjunto, hablamos de los departamentos que nos apoyan, que nos ayudan en la educación y en la enseñanza-aprendizaje, que son la escuela sabática, aventureros, conquistadores, la sociedad de menores y la sociedad de jóvenes, ¿no? Y luego tenemos la educación adventista, que es donde los niños supuestamente deben pertenecer a nuestras escuelas adventistas. Ahora, ponte en este cuadro. Si el hogar no cumple su función, le cae a la iglesia hacerlo. Imagínate, si el hogar, los padres no... Muchos padres me dicen, mira, yo no estudié la lección, pero sé que tú le vas a enseñar bien al niño. El niño, en esa hora yo tengo que darle un mensaje que pudo haber estudiado en 7 días en su casa, ¿verdad? Si falla el hogar, la iglesia tiene que asumir su responsabilidad. Y si la iglesia no cumple su responsabilidad, entonces le toca a la escuela adventista. Y si el niño no va a la escuela adventista, es por eso que 9 niños de 10 niños que crecen en Norteamérica, 9 posiblemente se van de la iglesia por esta razón. Los padres no asumen su responsabilidad, dejan que la iglesia lo asuma. A veces la iglesia no puede cubrir todas las necesidades espirituales en un solo día, en una sola hora, en 2 en aventureros, en una en la escuela sabática, 2 en aventureros y 2 en conquistadores. Imposible. Es posible que esta sea una de las razones principales por las cuales los niños se van de la iglesia, ¿verdad? Porque el estudio de la Biblia tiene que ser diario, permanente. El versículo lo dice así. Y por esa razón nosotros tenemos que darnos cuenta de ello. Tú también tienes que saber los tipos de alumnos, tú tienes que conocerlos. Posiblemente algunos sean hijos de padres adventistas, responsables, que le enseñen a los niños, o pueden ser a padres adventistas irresponsables que dejan que el maestro de la escuela sabática sea quien enseña a orar, los cantos nuevos, los versículos, la historia, y en una hora es muy difícil. Puede ser que los niños vengan de padres divorciados, para que tú veas la importancia. Un sábado le toca estar con el papá que es adventista, la siguiente semana le toca con la mamá. El siguiente sábado es con la mamá, el siguiente es con el papá. Entonces tienes niños que no son frecuentes en la iglesia por la situación de los padres divorciados. O puede ser que el niño sea de padre adventista o la madre no lo sea, o inversa. La mamá es adventista y el papá no es. Entonces ese hogar tiene un problema y el padre adventista o el papel de adventista tiene que asumirlo. Algunos de los niños vienen con los abuelos o tíos. Algunos niños son visitas, vienen una sola vez. Algunos niños los tenemos con autismo o con síndrome de Down. Pero cualquier sea la situación del niño, tú tienes que conocerla para poder llegar a que el niño descubra el mensaje que Dios tiene a través de la lección. Tenemos que tener un ambiente saludable para el niño. O sea, eso influye mucho en el aprendizaje, que los niños percaten que en ese aula, en el aula que tú has decorado para ellos, es un aula donde hay amor, seguridad, paz, es un pedazo del cielo en esta tierra. Pero si no lo es, imposible que un niño adquiera el mensaje de Dios de amor cuando media iglesia se está peleando, o los maestros tienen preferencias, o
o no tiene paciencia o sus métodos son demasiados, mucho para el niño, mucha información o poca información que el niño no se siente a gusto. El concepto básico, en primer lugar, es que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje. Cada persona tiene algo propio. No todos pueden ser como Carlos. Como Carlos aprende, como Alberto aprende. Los niños tienen un aprendizaje propio, ¿no? Algunos pueden ser muy visuales, otros les gusta la música, otros aprenden con cantos, otros aprenden con historias, otros aprenden con experimentos, porque cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje. El concepto básico 2 es que ningún estilo es correcto o incorrecto. Todos los estilos conducen al aprendizaje, ¿no? Entonces no podemos decir que este método es el que mejor, el método más importante, no lo podemos nosotros decir, porque tenemos que darnos cuenta que ningún estilo es mejor que otro. Todos los estudios, cualquier estilo, ya sea preguntas, respuestas, que hable, que explique, que diagrame, que dibuje, son estilos que el niño ha adquirido un mensaje importante. En primer lugar, antes de pasar los estilos, tú tienes que entender que el niño tiene que conocer la historia bíblica que vas a desarrollar. El niño, tú tienes que darte un tiempo en el programa de la escuela sabática de aventureros, de conquistadores. Tú tienes que darte un tiempo para que el niño escuche la historia bíblica o el tema que vas a tratar. El niño tiene que, en primer lugar, tiene que conocer la historia. No presumas que el niño ya la escuchó en infantes o en cuna o en primarios o en los intermediarios. No, tiene el niño que escuchar la historia. Para eso tú en la semana te comunicas con los padres o les mandas textos, ¿no es cierto?, para que los niños puedan familiarizarse con la historia. Porque los estilos de aprendizaje es lo que tú vas a hacerlo después que el niño ha escuchado la historia. Cuando el niño escucha la historia, entonces el niño tiene que aplicar. Porque tenemos que ser honestos. Hoy día los niños no ven un gigante como Goliat. Los niños hoy día no ven la multiplicación de los panes y peces. Los niños no ven abrir un mar rojo. Los niños no ven un leproso. Los niños no ven ciegos, muy poco, ¿no? Los niños hoy día no ven un foso de los leones o una zarza ardiendo. Entonces, ¿cómo esa historia del pasado, de hace 4.000 años, 5.000 años, cómo esa historia puede hoy día ayudarles en su crecimiento espiritual? Entonces, no es que el niño necesita solamente conocer los personajes y los sucesos, primer día de la creación, segundo día de la creación. No, el niño necesita llevar un mensaje. Entonces, hay niños que son innovadores y son los que debes responderle. Después que el niño ha conocido la historia, tú haces las actividades y preguntas por qué debo aprender esto. ¿Por qué es importante esta historia de Jonás que está en la ballena? ¿Por qué? El niño nunca posiblemente vaya al mar y le suceda como Jonás, o el niño nunca le va a tener una experiencia como la de ver un leproso o una multiplicación de panes y peces. Entonces, ¿por qué tiene que aprender esto? Para eso, tú tienes que identificarlos. Los niños que son innovadores tienen una alta imaginación, se interesan por las personas, te pueden dar ideas de por qué ellos tienen que aprender esto. Se puede decir que son los profetas del grupo. Ellos no quieren ofender ni dañar a las personas, pero tienen algunas debilidades como que prefieren observar, analizar. A menudo no toman buenas decisiones. Tienen dificultad ante las alternativas que le dan porque como su imaginación no le da a una respuesta correcta, y pueden perder las oportunidades. A estos niños innovadores que tú tienes que preguntarle por qué tienes que aprender esta historia. Y te recomiendo que uses carteles que tengan esta pregunta: ¿por qué tengo que aprender esta historia? ¿No?
A ellos les encanta escribir, la escritura creativa, poesías, cartas, historias. Ellos son muy buenos elaborando tarjetas, carteles, collages, dibujos, decoraciones, juegos de roles. Entonces el maestro debe darles una oportunidad para la creatividad. ¿Por qué tienes que aprender esto si eso pasó hace 4.000 años? ¿Por qué? Porque hoy día el niño usa tablet, en el pasado no usaban tablet. Utilizaban tinta y utilizaban piel de carnero. Crear una atmósfera cálida y amistosa, el maestro tiene que hacerlo, tiene que... al principio, cuando tú preguntas a los niños por qué debo aprender esto, ellos no te van a responder porque lo hemos tenido por mucho tiempo mudos. En cuna, en infantes, en primarios y recién en los juniors queremos que ellos expresen en palabras lo que ellos piensan. Para eso tenemos que escucharles con atención, porque acuérdate que el niño tiene una información correcta o incorrecta. Y por supuesto, compartir siempre una amistad con ellos. ¿Ok? Cuando tú hagas una lección, una de las primeras preguntas que tienes que hacer es ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué tengo que aprender la historia de la niña cautiva? ¿Qué mensaje tiene? Hoy día no hay niños cautivos, aparentemente. Nosotros te vamos a dar unos tips de cómo tú puedes hacer que el niño analice la historia. Porque el innovador tiene que analizar. ¿Por qué tengo que estar en la iglesia? ¿Por qué tengo que aprender este canto? ¿Por qué me exiges que aprenda el versículo de memoria? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces, después que el niño ha conocido la historia, ahora tú le enseñas por qué él tiene que aprender esa historia. Y no es solamente porque está en la Biblia. Tiene que aprenderlo porque tiene un mensaje hoy día actual. Hoy día no hay una niña cautiva, pero sí, hay niños que son cautivos porque están cautivos por la televisión, por la internet. Hoy día tú no ves un leproso, pero puede ser que tú tengas un amigo que es un niño con el síndrome de Down o un niño con cáncer, ¿no? Hoy día tú no ves un gigante, pero puede ser que tú tengas el miedo y puede actuar como un gigante. Pero tú tienes que enseñar al niño por qué él tiene que aprender esto, porque aunque esas cosas fueron en el pasado, hoy día tenemos casi lo mismo, pero en una forma espiritual. Por eso el niño tiene que aprender. Acuérdate que muchos niños abandonan la iglesia conociendo las historias en forma cronológica, conociendo las historias en forma, qué suceso fue primero, qué suceso fue segundo, pero nunca descubrieron por qué tenían que aprender eso. Ni idea. Repiten el Salmo 23 y ¿qué significa? Ni idea. Entonces, ¿por qué es importante el análisis? Tiene por qué tengo que aprender esto. El segundo método es el analítico. Son los niños que te dicen qué tengo que aprender, qué debo aprender de esta historia. Y como te digo, algunas de las historias de la Biblia fueron hace 4.000, 5.000, 3.000 años atrás y el niño, por ejemplo, Juan estaba en la isla de Patmos y estaba ahí sentado en una prisión. Hoy día los niños no están en prisión. ¿O por qué tengo que aprender esto si hoy día los niños tienen derechos que antes los niños no tenían? En el caso de José. Hoy día los niños no ven ciegos, no ven endemoniados. Los niños no ven el agua convertirse en vino. Entonces, ¿qué tengo yo que aprender aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? El otro grupo era, ¿qué mensaje tiene esto para mí? Pero ahora, ¿qué digo? ¿Qué debo aprender? ¿No? Estos niños aprenden mediante los conceptos abstractos. Son pensadores, son ordenadores. Ellos aprenden a través de un proceso por lógica. ¿Esto es verdad o esto no es verdad? Tienen la habilidad para definir los problemas. Ellos saben, ok, aquí hay un problema, ¿cómo es? Yo le puedo dar una solución. Les gusta la investigación. Sus debilidades son dificultad para hacer aplicaciones prácticas. Pero tenemos que ayudar al niño a que es el mensaje que él sabe, el pensamiento tiene que aplicarlo a su vida. Muchas veces decimos a los niños, tú tienes que ser como Jesús. Y tú tienes que ser como Jesús, pero tú no dices cómo, ¿no? Son muy encerrados en sus pensamientos abstractos.
en sus pensamientos abstractos son muy encerrados. O sea, lo que ellos creen que es importante es porque es la idea de ellos. Entonces tenemos que llegar a los niños diciéndole, ok, lo que tú piensas es importante, pero Dios piensa en forma diferente. Tú puedes cambiar tu forma de pensar acerca de Dios. Si son muy cerrados en sus pensamientos abstractos. ¿Qué les agrada a ellos? El maestro les encanta la investigación. Son, como te digo, los niños que le encantan las profecías. Ellos pueden, se les puede asignar tareas, por ejemplo, que ellos descubran en un mapa en qué parte de la historia sucedió esa historia. Egipto, marcarlo. Porque como su pensamiento es tan abstracto, ellos tienen que ver que fue real, algo real. Formular preguntas que los haga pensar, ¿verdad? Elaborar rompecabezas, por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Entonces, tener una figura de la segunda venida de Jesús donde tú puedes cortarla en rompecabezas y leer las señales e ir armando un rompecabezas. Escrituras codificadas, les encanta, que cada letra puede tener un número. Exámenes sobre temas, me encantan los exámenes. Ejercicios donde puedan comparar, analizar resultados o procedimientos. O sea, recuerda algo bien importante. El analítico es el niño que tú tienes que decirle qué debo aprender, por qué debo yo aprender en esto. ¿Qué mensaje tiene para mí? ¿Qué es lo que conozco la historia de David y Goliat, pero qué tengo que aprender yo sobre esto? Luego, el del niño del sentido común. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo esto lo aplico en mi vida? Yo no veo el agua convertirse en vino. Yo no veo la resurrección de un muerto. ¿Cómo funciona? O sea, claro, la historia fue hace 4.000 años. ¿Cómo que tengo que enfrentarme a un gigante? O sea, hoy día hay gigantes, o no lo hay. Pero ¿cómo me va a funcionar? Porque la religión, acuérdate que es práctica. La religión no es teórica. No es saberse las profecías, no es, sí, tienen que conocer las profecías, pero no es tanto la memorización, sino es cómo funciona esto en mi vida, cómo ese mensaje de salud debe funcionar en mi vida, cómo tú me dices que tengo que ser como Jesús, pero tú no me dices cómo. Y siempre escuchas que te dice, tenemos que ser como la iglesia primitiva, tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser como Abraham, pero ¿cómo? Pues dime cómo, porque tú no me es como, dice, tú tienes que comer pan, pero dime cómo tengo que hacer el pan. ¿Cómo identificar a estos niños? Tienen la habilidad para resolver problemas, ¿no? Aplican nuevas ideas a situaciones nuevas, y ahí está lo peligroso, ¿no? Porque el niño que está acostumbrado en la iglesia a ver tantos programas, series y juegos en la televisión, en el internet, lo quiere aplicar a la iglesia, ¿verdad? Aprenden por la experiencia directa. Ellos pueden tener una experiencia con Dios y cuentan sus experiencias. Disfrutan ayudando son los que te ayudan a planificar un programa. Son los que te dicen, mire, ¿por qué no hacemos esto y por qué no hacemos lo otro? Informan acerca de lo aprendido. Acuérdate que los niños llevan una información a su casa. Quieras o no aceptarlo, el padre pregunta siempre qué aprendiste en la iglesia. Yo recuerdo mucho que cuando mi sobrino, Carlitos, él estaba en la clase de los infantes. Habíamos llegado en la época de Navidad a la iglesia de él, y la maestra toda la mañana, de las 9:30 hasta las 10:30, estaba queriendo hacer una estrella de Belén. Tenía tantos niños, le hizo tantos recortes al papel, que esa no fue estrella de Belén, ¿no? Entonces, cuando el pastor le preguntó, porque estábamos en hora de comer en la iglesia, le preguntó, ¿qué has aprendido, Carlito, en la escuela sabática? Pues le dijo, mire, la estrella de Belén fue bien difícil, informa. Y entonces le dije, la maestra quiso hacer una actividad
Y eso nomás aprendiste. Le dijo, sí, no hubo lección hoy día porque estábamos haciendo la estrella de Belén. Entonces los niños dan una información. Ahora, sus debilidades de estos niños es que pueden tomar decisiones apresuradas porque se emocionan. Pueden tener una falta de enfoque, por eso el maestro siempre tiene que tener los objetivos de la clase, conocerlas, ¿verdad? Conocer los objetivos de la clase, por eso tienes que dominar el tema. Pensamientos dispersos, pueden confundirse y pueden cometer un error al identificar un problema. O sea, que porque tratan de usar la lógica. Y a veces hay cosas que, como que, bueno, el agua en vino. O sea, ¿cómo puedo comprender esto? ¿Verdad? Actividades que pueden hacer ustedes es los mensajes codificados. Los niños pueden hacer carteles, actividades de arte, manualidades, pero recuerda, primero tiene que conocer la historia. Tú no puedes aplicar una lección a una historia que el niño desconoce. O sea, necesariamente el niño tiene que conocer la historia. Se puede inventar dramas, pero no todos los sábados. Tú tienes que hacer variaciones en tu programa. Tú tienes que basarte en estas 4 preguntas para los niños, porque los 4 estilos de aprendizaje supuestamente están en la clase, entonces tú tienes que trabajar con ellos. Les encantan los debates y vamos a darte algunos ejemplos. Aplicar las verdades bíblicas a la vida. Como decirle, esa historia que pasó hace 2000 años, 3000 años, tú tienes que aplicarla a tu vida. Entonces, por lo tanto, el maestro tiene que comenzar a tiempo la escuela sabática, la lección. No puede empezar tarde porque el niño necesita un tiempo para pensar, tomar decisiones, razonar, intercambiar ideas. Darles oportunidad de aprobar lo aprendido. O sea, tú aprendiste a orar, todos aquí en la clase vamos a orar. O sea, tenemos que darle la oportunidad de probar lo aprendido. Dejarlos informar acerca de lo que han hecho, o sea, que los niños pueden hablar de sus experiencias. Y evitar la memorización. Recuérdate que es importante la memorización, porque Jesús para vencer a Satanás necesitó usar versículos de memoria aprendidos. Pero tienes que también entender que hay niños que no pueden memorizar como a la perfección, pero ayudarles a comprender el mensaje es algo que sí podemos hacer. Y el dinámico, ¿y qué gano? Ok, genial, ya tengo que ser bueno, tengo que ser como Jesús, pero ¿qué voy a ganar? O cómo voy a compartir esta historia con las personas. ¿De qué gano yo al conocer esta historia? Hoy día yo no veo gigantes, no veo ballenas que se comen a las personas. Hoy día yo no veo un leproso que se baña 7 veces y sale sano. Entonces, ¿qué gano yo con conocer esta historia? Para que tú veas que cuando un maestro tiene que preparar una lección, no es tan solo los personajes, las figuras, sino es que después que el niño ha conocido la historia, el niño tenga que aplicar ese conocimiento, el mensaje que se tiene que dar, se necesita el niño aplicarlo a su vida. O sea, porque la religión adventista es práctica, no es teórica. Porque el niño cuando esté frente a una tentación, de nada le vale saber la explicación de los 2300 días cuando el niño no, o sea, necesita nosotros necesitamos darle un tiempo, después que el niño conoce la historia, darle un tiempo para que ellos reflexionen cuál es el mensaje que tienen. Y acuérdate que hay niños que vienen de diferentes tipos de familias. Algunos saben, otros no saben, pero cuando tú presentas la lección, entonces todos tienen la posibilidad de aprenderlo y algunos de repasarlo. ¿Cómo identificar a los niños que son dinámicos? Ellos están orientados hacia los resultados. O sea que, ok, si yo aprendí esto, ¿qué es lo que voy a ganar? O sea, son los niños ambiciosos, vamos a decir así. Les gusta hacer cosas, tú puedes hacer con ellos la obra misionera, pero tienes que explicarle el por qué vamos a hacer la obra misionera, cuál es la meta. Son buenos líderes, ¿no? Aprenden mientras hacen a la vez, mientras ellos pueden estar pintando, ellos están aprendiendo. Corren riesgos, pero sus debilidades realizan actividades innecesarias.
Ahí en este grupo estoy yo. Pueden estar cortando papel o haciendo alguna actividad, pensando en una cosa, pero es algo innecesario. Comienzan muchas tareas, pero no las completan porque son líderes, ¿no? Y a veces hay, pues, acuérdate que ellos son pequeños muchas veces. No son prácticos al planificar, o sea que a veces se motivan por la emoción y no les gustan las tareas, que los apresuren para hacer sus tareas. O sea, el niño necesita un tiempo para poder pensar, tomar decisiones. Son aquellos niños que te dicen, necesito un poco más de tiempo. 10 minutos es muy corto. ¿No? ¿Qué les agrada a ellos? Las actividades competitivas, les encanta la competencia, porque como son tan prácticos, están buscando los resultados, ellos son muy buenos y te pueden organizar grandes eventos de preguntas y respuestas. Les gusta el trabajo en grupo, porque como son líderes pueden organizar a los demás niños. Les encantan los dramas, son buenos para eso. Actividades que requieren mucha energía, son muy buenos. Son muy creativos. Se pueden decir, mire, yo puedo dibujar esta historia, puedes hacerlo. Pero el maestro debe planificar actividades manuales, ¿no? Pedirles que organicen el material que van a usar. O sea, es bueno tener no solamente las figuras principales de la historia, sino algunas actividades, crucigramas, preguntas. No necesariamente tenemos que ser una fija, no podemos ser todos los sábados coloré. Los niños pueden hacer otras actividades. Pueden ayudarte a planificar el evento, decirle a ellos cómo les gustaría que fuera su clase. Y por supuesto, evitar la rutina. Bienvenida, ignoración. El próximo sábado, bienvenida, ignoración. Tú puedes cambiar el esquema de la presentación de la clase. Puedes poner un poema, un canto, una repetición de versículos, la lectura de un salmo, porque estos niños así van aprendiendo. Y sobre todo las citas, es muy importante que los niños siempre escuchen citas de la historia que tenemos nosotros en los manuales que podemos usar. ¿Cuáles son los beneficios de conocer los estilos de aprendizaje? Porque tú dirás, bueno, tengo que, ya la primera parte entiendo que el niño tiene que conocer la historia. La segunda parte es que yo tengo que hacer a través de las preguntas llegar al corazón de los niños y a su mente y a su estilo de aprendizaje. ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo esto se aplica? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo comparto este mensaje que tú me has enseñado? Este beneficio primero puedes planificar actividades variadas al gusto de todos los alumnos. Para los que tú ves que les gusta, a ver, piensen en este problema. O dibuja o analiza, porque tú tienes que basarte en esas 4 preguntas cuando tú haces la lección después de que el niño la ha escuchado. Los niños, cuando ven que sus maestros están usando las preguntas, cómo, cuándo, qué gano, entonces hay una disposición de los niños a participar y entonces la clase se hace más agradable y placentera porque estás cubriendo sus necesidades espirituales. Acuérdate que la enseñanza es producir un cambio. Cuando tú usas esos métodos, los niños, hay cambio en su vida. Hay cambios. El niño sale diferente de cómo llegó, con un nuevo concepto, una nueva idea, un versículo aprendido, un versículo comprendido, una lección práctica para su vida. Los alumnos se estimulan en aprender porque tú estás tocando tu estilo de aprendizaje. Los objetivos de la enseñanza se cumplen porque lo que tú planificaste, los niños están aprendiendo de cómo llegar a Jesús. Y por supuesto, el maestro trabaja más cómodamente. Ahora, si soy honesto que al principio los niños no pueden responder las preguntas porque no están acostumbrados. Toda la vida están acostumbrados a ser un oyente, pero nunca comprenden que ellos pueden dar sus opiniones, sus expresiones, pueden dibujar, y esto es muy importante. Acuérdate que la mezcla de estilos favorece y enriquece el aprendizaje de todos, ¿verdad? Y esto es el aprendizaje cooperativo. Tú puedes en una sola clase, debes en una sola clase usar estas 4 preguntas porque esta mezcla, los niños van adquiriendo los diferentes mensajes que va captando, cómo lo voy a usar, qué tengo que aprender, ¿ok?
cómo y qué gano o cómo le puedo compartir este mensaje con otros. Acuérdate que es muy importante reconocer que parte del aprendizaje, en todo el aprendizaje, en todo el aprendizaje se usa los 5 sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El niño puede oler cómo huele el vino y la cerveza. El niño puede tocar las pieles de los animales. El niño puede escuchar música. El niño puede probar el pan de pita que comía Elías. Y el niño puede observar las láminas. O sea que siempre tú tienes que usar los 5 sentidos. Entonces, usando los 5 sentidos, tú vas a darte cuenta que hay niños que son auditivos, que el mensaje lo pueden a través de las canciones o de historias. Hay alumnos que lo hacen a través de los ojos, las ayudas visuales les ayuda. Son kinéticos que pueden ser prácticos y algunos son multisensoriales que pueden captar. Ahora, otro concepto básico es que anime a los niños a participar de actividades variadas. O sea, tú no puedes usar el mismo esquema sábado tras sábado, porque si no se vuelve monótono. Entonces los niños, es importante animarlos para que participen de actividades variadas a fin de enriquecer su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Algunas recomendaciones: tienes que planificar actividades que le permitan a los alumnos participar activamente con su trabajo individual. O sea que ya después que el niño conoce la historia, tú puedes dividirlos en grupos a los niños de acuerdo a su comprensión o a su estilo de aprendizaje, entonces ellos pueden participar individualmente. Siempre tienes que recordar los 5 sentidos. Quiere decir que si vas a hablar un mensaje sobre Noé y el arca, tú tienes que poner una canción que sea de Noé, por supuesto la historia de Noé, figuras del arca de Noé, hablar acerca de Noé, y tú puedes probar la lluvia o el agua que cayó del cielo. O sea, tú tienes que utilizar siempre los sentidos, saber reconocer, y eso es muy importante, porque los maestros cuando hablan una historia de la Biblia sobre el hombre prudente y el hombre insensato, tienen que usar una canción, no usar otra canción que no tiene relación con el tema que se tiene que enseñar. Cuando tú al planificar, tú tienes que considerar el tiempo, porque tienes 1 hora en la escuela sabática, 2 horas en aventureros, 2 en los conquistadores. Tú tienes que usar el tiempo, la atención, la edad, el grado de comprensión del grupo del alumno. Acuérdate que algunos temas pueden ser muy difíciles si no son bien explicados. Acuérdate que el niño tiene que conocer la historia. Si no conoce la historia, el niño no va a poder desarrollar sus habilidades. Y verificar que cada alumno tiene una actividad para realizar de su agrado. Tienes que estar seguro que cada niño, al hacer su actividad, él va a hacerlo de su agrado. Por ejemplo, podemos usar nosotros el diagrama de Venn. Cuando tú, por ejemplo, los métodos de la escuela pública, nosotros lo podemos usar porque el espíritu de profecía dice que podemos usar los métodos que los maestros usan en la escuela. Entonces tú puedes escribir las diferencias, o sea, la figura de la historia está allí, pero tú puedes presentar este cuadro donde a los niños los hagas pensar en qué eran iguales, que era en el centro, y en qué eran diferentes, Caín y Abel. Es importante que tú puedas ver. Aquí te he puesto, por ejemplo, ambos eran adventistas. Abel y Caín eran adventistas del 7º día. Guardaban el sábado. Esperaban a Jesús. Oraban y diezmaban. Tenían culto personal y familiar. Conocían los mandamientos. Conocían la historia de la creación y del pecado. O sea, tú te das cuenta cuando un niño puede, en este sistema, en este esquema, ellos pueden realmente aprender en qué eran diferentes y en qué eran iguales. La diferencia era que Caín era desobediente y Abel era obediente, ¿no? Caín culpaba a su padre del pecado y Abel defendía a Dios, ¿no? Caín creía que la forma de adorar a Dios era hacer su capricho, ¿verdad? Abel fue el primer mártir por defender la causa de Dios. Representa a las personas que hoy adoran a Dios, Caín, de acuerdo a su capricho,
Son aquellos que dicen un sábado voy, otro sábado no voy. Así es mi forma como yo adoro a Dios. Y Abel representa a las personas que son leales hasta morir por ella. O sea, míralo de un punto de vista diferente, el niño va adquiriendo a quién tú tienes que imitar, a Caín o a Abel. De los niños, ahí tú estás haciendo una clase diferente. Los niños están usando sus sentidos. Algunos están pensando, unos te pueden dibujar a Abel, otros te pueden dibujar Caín. Entonces le está dando una información más amplia. Caín y Abel eran adventistas, yo eso no lo sabía. Guardaban el sábado, sabían los mandamientos, oraban, diezmaban, pero era en algo eran diferentes, que a uno lo hacía una persona buena y a otro no. Tú ves que esto es algo nuevo. Estoy enseñándote mi experiencia. Entonces, la próxima vez que tú, al principio, los niños no van a saber las respuestas, pero tú como el maestro lo tienes que saber todas las respuestas que ellos pueden realmente aplicarlo a su vida, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy importante. Muy importante hacer a los niños hablar, pensar. Ahora, tú le puedes dar a cada niño una hoja como esta del diagrama de Venn. Ellos pueden escribirla o tú puedes formar grupos donde ellos pueden, en grupos, ellos pueden hacerlo este trabajo, en grupo de 2, en grupo de 4, y les vas a encontrar respuestas favorables. Luego, tú puedes explicar o imaginar cómo fue la historia. Otro sábado, tú puedes contar la historia de Caín y Abel, cuál fue el inicio. Los niños pueden dibujar, ¿verdad? Los niños pueden, qué pasó en la mitad de la historia y qué pasó al final. ¿Qué pasó al inicio de la historia de Caín y Abel? Los dos fueron a llevarle ofrendas a Dios. Aquí los niños pueden escribir o dibujar. Otro sábado. ¿Qué pasó en la mitad de la historia? Caín mató a Abel. ¿Y qué pasó al final? ¿Verdad? Que Dios reprendió a Caín y Caín tuvo que dejar su familia. Y Caín, Adán y Eva fue el primer hijo y la primera vez que veían un muerto, porque vieron que Caín había muerto. Otro estilo que tú puedes utilizar con los niños con niños de la clase, dependiendo de la edad, este más es para primarios, intermediarios, aventureros, son los personajes. Por ejemplo, donde ellos tienen que escribir las selecciones positivas de ese personaje, las selecciones negativas y qué van a imitar. Por ejemplo, Sansón, ¿cuáles eran sus ideas, sus selecciones positivas? Oraba, tenía buena comunicación con sus padres, asumía su responsabilidad, se arrepintió de sus pecados. ¿Cuáles eran las selecciones negativas? Pues los niños te van a expresar o te lo pueden dibujar o te pueden en grupos o individuales. Sansón eligió malos amigos, eligió novias no adventistas. Se trata siempre de actualizar, ¿no? En el pasado él no eligió una novia de Israel. Hoy día no elegiría una novia adventista. Frecuentaba fiestas y prostíbulos. O sea, no hay que tener miedo a usar palabras que la Biblia dice. Bebía vino, confiaba más en las personas que en Dios. Luego que los niños han hecho las selecciones positivas, las selecciones negativas, tú preguntas, ¿qué vas a imitar? Entonces ahí los niños expresan sus opiniones. Por eso te digo, es bien importante que el niño conozca la historia. Ahora, nosotros no somos llamados a solo contar historias de la Biblia. Los niños tienen que descubrir los mensajes. Que hoy día, como en el pasado, hay Sansones que tienen ese tipo de lecciones. Eligen malos amigos, eligen novias no adventistas, frecuentan fiestas y prostíbulos, beben vino y confían más en personas que no son de Dios. Ahí está, la clase ya está hecha. El mensaje está dado, los niños captaron ese mensaje. Acuérdate una cosa, cuando tú usas este método al principio, los niños no saben expresarse porque no están acostumbrados, pero con el tiempo ellos pueden captar y entonces dominan. Mira, sábado tras sábado, cómo tú puedes hacer diferentes programas. Algunas veces o siempre debemos tocar temas, tenemos algunos temas y la posición que tenemos como iglesia adventista. Por ejemplo, el aborto.
el matrimonio de ambos sexos, la evolución, el cristianismo, el espiritismo, perdón, el espiritismo. Tenemos que tocar temas, como hemos dicho, los niños hay que enseñarle todo. Tristemente hay que enseñarle todo porque Satanás nos esconde sus mensajes a través de cantantes, escritores, músicos, dibujantes, actores, actrices. Satanás presenta sus mensajes sin necesidad de esconderse. Entonces, cuando tú tocas, por ejemplo, el tema del aborto, tú le dices qué dice el mundo sobre el aborto o sobre los matrimonios del mismo sexo. Claro, tú tienes que tocar un tema por mes o un tema por sábado, pero un tema por sábado para que el niño exprese sus opiniones y tenga un mensaje claro. ¿Qué dice el mundo sobre el matrimonio de ambos sexos? ¿Qué dice la Biblia? Estás preguntando a los niños qué conocimientos saben ellos acerca de la evolución o del espiritismo. ¿Qué dice la Biblia y tú qué opinas? Bueno, sabemos lo que el mundo piensa, sabemos lo que la Biblia dice, pero tú qué opinas. Y es muy importante porque entonces el niño se va ampliando su conocimiento y va expresando sus ideas. Acuérdate, los niños tienen mensajes incorrectos y mensajes correctos, porque los medios de comunicación, los libros, las películas, las series, las canciones brindan una información que es incorrecta o correcta. Entonces, ¿quién guía a los niños a Jesús? Y hacia lo correcto somos los líderes y maestros de niños. También nosotros podemos usar, por ejemplo, un canto nuevo o el versículo de la semana. Entonces tú puedes preguntar a los niños cuál es el mensaje de ese canto, cuál es el mensaje de ese salmo, cuál es el mensaje de ese mandamiento, cuál es el mensaje de esa canción. Ahora, pregúntale, ¿cuándo lo usaré? Ok, tú aprendiste este versículo, aprendiste este canto, tiene este mensaje, pero ¿cuándo tú lo vas a usar? Entonces el niño va expresando sus ideas. Esto no es algo que en Norteamérica Division o en Norteamérica o en algún lugar te esté dando la experiencia. La experiencia de cómo los niños pueden aprender. También es necesario tocar temas que suceden en la actualidad. Nunca, no nos limitemos a solo contar historias de la Biblia o lo que está programado. Tú puedes tocar temas de la vida real que tienen relación a veces con la historia. Por ejemplo, Carlos nos cuenta que la maestra de su escuela un día leyó un libro sobre Ana y Ana tiene dos mamás. Una de las mamás hace el rol de papá y la otra hace el rol de mamá. ¿Cómo puedes ayudar a Carlos? Carlos es un niño que están hablando del género en la escuela. Él ve que en el libro una niña tiene dos mamás, uno hace el rol de papá y el otro el rol de mamá. Ahora, pregúntale, ¿qué consejo bíblico le darías? Ahora, ¿qué consejo de amigo? ¿Qué historia de la Biblia el niño él debe leer? Porque los niños van a decirte lo que ellos escuchan porque la sociedad, las películas lo están mostrando. Estos son casos muy importantes, casos de la vida real. Y a veces hay problemas juveniles reales y tú tienes que enseñarlos y tocar esos casos de la vida real. Por ejemplo, Alicia ha recibido una invitación a una fiesta y nada más que el muchacho más popular de la escuela. Caso real. El muchacho no es adventista, es guapo, tiene buenas calificaciones. La fiesta será el viernes de noche, pero ella es adventista, es decir, el sábado. Algunas amigas le dicen, Alicia, es una gran oportunidad, ¿no? Tú puedes tener buenos momentos. Alicia, es una sola vez un sábado. Tú puedes ir durante todos los otros sábados a la iglesia. Alicia sabe que sus padres no le van a aprobar porque es sábado. Ahora, pregúntale, qué decisión debe tomar Alicia? ¿Qué consejo le darías si tú fueras un buen amigo? ¿Debe ir, no debe ir? ¿Y qué podría sucederle a Alicia si asiste? O sea, lo haces al niño a pensar en el presente, en el pasado y en las consecuencias. Y estas son cosas que le pasan a nuestros niños. Cuando los niños van creciendo es necesario hacerlos pensar.
¿Qué decisión ella puede tomar? Ir o no ir. Pero mientras ella sea menor de edad, tiene que obedecer lo que sus padres tienen. ¿Qué consejo le daría? Salirse, mira, es una fiesta y en sábado, ¿qué te puede suceder? Que puede ocurrir un accidente, el pastor de la iglesia te puede ver, hay un hermano de la iglesia, el muchacho va a decir, bueno, si faltaste este sábado, tú puedes faltar otro, ¿verdad? Son problemas que tú puedes ver. Experiencias juveniles, como te digo, los casos de la vida real ayudan mucho en los niños, especialmente cuando están en primarios y en los juniors y en los juveniles. Esto es un caso real de un niño llamado Marcos, que él fue a dormir, no podía dormir una noche porque sus amigos en la escuela habían estado jugando la Ouija, ¿no? O Charlie Charlie, y estuvieron jugando, invocando a los parientes muertos, a los espíritus, porque tenemos que enseñar a los niños y darnos cuenta que muchos de los compañeros nuestros vecinos pueden ser espiritistas o tener otra denominación y tienen una influencia sobre nuestros niños, tú no sabes, ¿no? En el juego, Marcos se le apareció la abuelita y le dijo, Marcos, aquí está tu abuelita. La abuelita había fallecido un año atrás y le dijo a Marcos, Marcos, pronto nos vamos a ver. Algo real, algo que puede suceder. Tú no sabes si el vecino o donde tu hijo va o tu mejor amigo es espiritista. Ahora, ¿qué es lo correcto en esta actividad? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Y qué consejos bíblicos o consejos personales le darías a Marcos? El niño lo estás haciendo pensar. Ves que enseñar no es solamente conocer los personajes, conocer los versículos, es el niño aplicar un mensaje, hacerlo pensar en sucesos reales, en cómo debo aprender, por qué tengo que aprender, qué debo aprender, cómo voy a compartir. Otro caso, para terminar, es Marta se va a casar con un muchacho no adventista. Algunos dicen que debe casarse, otros dicen que no. Marta está confundida. ¿Cómo puedes tú ayudar a Marta a tomar una buena decisión? Preguntas para los niños. Ellos pueden dibujar, pueden escribir, pueden... Estos no puedes hacerlo muy frecuente todos los sábados, pero puedes hacer en una reunión donde toques estos temas reales, ¿no? ¿Qué es lo correcto según la Biblia? ¿Qué cambios puede ocurrir en la vida de Marta? ¿Qué consejo le darías? Inclusive tú puedes invitar a una hermana o hermano que se tuvo que casar con alguien que no es de la iglesia y la hermana contar su experiencia. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Yo recuerdo una hermana que ella la invitamos a una reunión y ella dijo, miren, yo me casé, conocí a la iglesia, me casé con alguien que no era de la iglesia y tengo que cocinar de puerco, tengo que asistir a fiestas, tengo que aceptar lo que venga ebrio. Entonces todas esas experiencias la hermana lo expresó y los niños desarrollaron bien su tema. Es bien importante tocar temas como qué pasa si vas a la clase en sábado, qué actividad, si alguien te invita a una fiesta, porque son temas que en el futuro el niño se va a presentar, entonces él tiene que tomar sus propias elecciones, sus propias decisiones. Pero la información que tú tienes que darle debe ser real, tiene que ser correcta y tiene que ser palpable. Decirle a los niños, mira, esto pasa si haces esto, ¿no? Por eso es bien importante que no es tan solo contar una historia, tener las figuras, hacer un craft, hacer una actividad, hacer un trabajito manual, no. La meta principal es que tú estás ayudando a los niños a pensar, a tomar decisiones y a hacer cambios. Cuando la gente trabaja unida, suceden cosas. Cuando tú te unes con tus niños, con la familia, suceden cosas. Cuando la gente buena trabaja unida, suceden cosas mejores, porque son buenas personas que quieren hacerlo unidas. Pero cuando la gente buena trabaja unida a Dios, pueden suceder cosas eternas, ¿no? Y eso es bien importante. En este estilo de aprendizaje, una de las cosas que tú tienes que lograr es que reconocer, aceptar tu responsabilidad, que nosotros no somos llamados solamente a contar historias y hacer
manualidades o hacer preguntas. Es necesariamente el niño tiene que pensar en su personalidad, cómo este mensaje me puede ayudar, qué debo aprender, cómo lo aplico a mi vida y sobre todo cómo compartirlo. Tú tienes que llegar al corazón de los niños porque son diferentes, entonces necesitamos usar este tipo de preguntas reconociendo que necesitamos la ayuda de los padres, la base es el hogar. En una hora en la escuela sabática no se puede, los padres tienen más tiempo que nosotros y ellos realmente podemos ser una ayuda para ellos. Parte del aprendizaje es que los niños puedan realmente, los padres puedan conocer este estilo de aprendizaje y lo puedan aplicar a su vida. O sea, primero hay que orar. Segundo, buscar la ayuda de los padres. Tercero, el niño tiene que escuchar la historia en la iglesia, en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores. Después que el niño ha conocido la historia, entonces tú puedes usar las diferentes técnicas que te hemos mostrado para que los niños puedan hablar, usar sus palabras, expresar, colorear, escribir, redactar, pintar. O sea, no es tan solo el niño que esté sentado escuchando, el niño tiene que expresar. Tenemos que saber qué es lo que ellos piensan. Y más sabiendo que los medios de comunicación, las canciones, los mensajes, los libros dan una información errada, nosotros tenemos que llevar hacia lo que es correcto. Recuerda, tú no naciste para entretener o cuidar niños, tú naciste para enseñar, para mostrar, ¿cierto?, que la religión puede ser una religión práctica. Que Dios me los ayude y los bendiga siempre. Y si tienen alguna pregunta o quieren el material, nosotros le podemos enviar escribiéndolo a guiados con amor 2017 @gmail.com y que Dios me los bendiga.